Bueno, como les decía, esta es la situación que tenemos comparativa en Latinoamérica con los altos costos que hay de Argentina respecto del resto. Esto incide en el mercado internacional, en el mercado local no hay tanta incidencia. Y acá tenemos una estructura de qué ocurre en un caso práctico, ¿sí? Por ejemplo, conceptos, nosotros tenemos que separar siempre entre conceptos remunerativos y un concepto no remunerativo. Un concepto remunerativo es todo lo que forma parte del salario real bruto del empleado. Y sobre todos los conceptos remunerativos es lo que se paga aguinaldo, vacaciones, si te despiden, forma parte de tu base salarial. El concepto remunerativo es toda la base salarial, ¿sí? Y lógicamente el concepto remunerativo tiene cargas sociales y aportes patronales, ¿sí? Mientras que el concepto no remunerativo no va a formar parte de la base salarial. ¿Cómo ustedes pueden identificar en un ejercicio un concepto remunerativo y no remunerativo? Es porque el no remunerativo te va a decir estrictamente que es no remunerativo, ¿sí? No hay otra forma de identificarlo. Ejemplos de no remunerativo es cuando se está negociando un aumento a través del convenio colectivo de trabajo y ese aumento todavía no está definido, pero como la discusión entre el sindicato y la patronal se extiende en el tiempo y la verdad que el salario no da para más, entonces se decide, bueno, mira, supongamos que la parte sindical está queriendo un incremento del 35% con la inflación que hay ahora. Y la empresa dice, no, yo más de un 25 no doy. Bueno, entonces, ¿qué agarra? Dice, bueno, empezá entregando el 25 como decreto no remunerativo mientras seguimos negociando. Capaz que después terminan en un 32 o lo que fuera, en un 30, lo que fuere. Una vez que se termina cerrando, ¿sí? Eso se convierte en el salario real y pasa a formar parte de remunerativo. Mientras era no remunerativo, no tenía cargas sociales, no tenía aporte patronal, no tenía nada, ¿sí? Entonces, eso es el concepto no remunerativo. Sería como un salario eh, legalizado, pero en negro, ¿sí? Como que no forma parte de la base salarial. Obviamente, está dentro del recibo de sueldo, ¿sí? Si uno toma, no sé, un docente de Capital Federal de la provincia de Buenos Aires, un docente del Estado, ¿no? Contratado por el gobierno de la ciudad o contratado por la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La verdad que tomás un recibo de sueldo y parece, no sé, 3 hojas, tienen 800 conceptos y un montón la mayoría de los conceptos son no remunerativos, ¿sí? Con lo cual no forman parte de la base salarial. Hay convenios, por ejemplo, yo trabajo en YPF, ¿no? Y estoy fuera de convenio, pero inclusive el fuera de convenio o el dentro de convenio, nosotros en YPF, como, bueno, por suerte, y más la gente que está en los pozos petroleros, tienen salarios bastante buenos, con lo cual hay un gran impacto del impuesto a las ganancias sobre ese salario. Se definió que del salario, y esto está homologado ante el Ministerio de Trabajo, se definió que el salario, el 20% del salario real es no remunerativo. Aparece como almuerzo, refrigerio, ¿sí? Y está totalmente homologado. ¿Qué ocurre? Cuando uno cobra el aguinaldo, esa parte no cobrase proporcional de aguinaldo, no cobrase el adicional vacaciones, pero el impacto del impuesto a las ganancias sobre esa base, obviamente no se hacen aportes patronales, no hay cargas sociales, pero el impacto de no formar parte de un concepto normativo para el empleado es mucho más favorable que la pérdida por no cobrar sobre esa porción aguinaldo o vacaciones o cualquier otro beneficio. ¿Se entiende? Esto es algo exclusivo que tiene la gente que trabaja en una industria petrolera, ¿sí? Y así hay un montón de convenios particulares que en definitiva te puede aparecer un concepto no remunerativo
Para el empleador también está bueno porque el empleador no tiene que pagar ni cargas sociales ni aportes patronales, ¿sí? Con lo cual se ahorra la parte de jubilación, se ahorra la parte de obra social, se ahorra la parte de sindicato también. Entonces cuando se da estas situaciones, es un ganar-ganar. No es fácil homologar esto porque obviamente el Estado también recibe menos plata, las cámaras jubilatorias reciben menos plata, el sindicato recibe menos plata, la obra social recibe menos plata, entonces no es fácil de homologar este tipo de acuerdos, fundamentalmente porque impacta al propio sindicato, ¿no? Si bien puede beneficiar al trabajador, pero esto ocurre. Lo más normal son conceptos que son temporales, que después se van regularizando y van a formar parte de la base salarial, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tomamos acá horas normales, sería el valor hora, la cantidad de hora por el salario. Esto se convierte en lo que sería el sueldo bruto, ¿sí? Si uno tiene horas extras, recuerden que la hora extra es incrementada al 50% o al 100%. Supongamos que el valor horario de una persona por hora cobra 200 pesos. Bueno, al 50% adicional serían 300 la hora extra y al 100% serían 400 la hora extra. Y después puede tener como concepto premio, enfermedad justificada, antigüedad, otros conceptos de licencia, estudio, vacaciones, proporcional vacaciones, aguinaldo, ¿sí? Y siempre en lo que es proporcional vacaciones, una doceava parte, aguinaldo, una doceava parte y otros tantos conceptos que vamos a ver en cualquier ejercicio práctico. ¿Qué no va a ser costo? No forma parte, si bien puede estar en el recibo de sueldo y no es costo porque no lo paga la empresa, lo que es salario familiar y cualquier otra licencia que paga la ANSES, como puede ser la licencia por maternidad, la licencia por matrimonio, la ayuda escolar. Todos esos conceptos lo pagan CES, con lo cual, si bien aparece en el recibo de sueldo, no es un costo para la empresa. Yo no lo tengo que considerar en la estructura de costos de la empresa. Y otros cargos que pueda haber, ART, seguros, proporcional vacaciones y demás. Y ahí vemos una estructura del sueldo bruto sobre sueldo neto y todo lo que se incorpora como aportes patronales, que a su vez están las cargas sociales que se le retienen al empleado. ¿Sí? ¿Alguna duda con todo esto, chicos? No, profe, por ahora no. Bueno, pasamos al otro elemento, al tercero, que son los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación, como su nombre ya lo indica, son indirectos, ¿sí? O sea, no hay ningún costo que esté directamente identificado con un producto. Recuerden que acá es toda la estructura de planta, ¿sí? Todos los servicios que tiene la planta, con lo cual le prestan servicios o están dentro de la estructura y no se diferencia o no aplica un producto en particular. Imaginemos el alquiler de la planta, ¿sí? O si fuera el impuesto inmobiliario de la planta, ¿sí? O si fuera propio la amortización de la planta, ¿sí? En definitiva, ese costo yo tengo que buscar después base de distribución para poder impactar en cada uno de los productos que intervienen dentro de la empresa. Tengan en cuenta que las empresas tienen N cantidad de productos, ¿eh? Un mismo producto que cambia, que tiene 10 formas de envase distintos, son 10 productos diferentes que van a tener un costo diferente, ¿sí? Con lo cual, la cantidad de productos que tiene una empresa son innumerables, ¿eh? No piensen que hay monoproducto, no, la única empresa que vende, que tiene monoproducto es AISA, ¿sí? Lo que es la provisión de agua. Todas las demás empresas venden más de un producto, inclusive una telefónica, ¿no? Porque te vende un montón de servicios adicionales y algunas otras empresas también. La mayoría de las empresas son multiproductos, ¿sí? Y muchos productos. Los costos indirectos de fabricación en el 99,9% de los casos son también fijos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no están para nada vinculados con el nivel de producción. Yo tengo el alquiler de un depósito, el alquiler de la planta. En realidad, si yo tengo una parada de planta, quien me lo alquila me va a cobrar lo mismo.
O sea, voy al extremo, parada de planta, producción cero, ¿sí? No quiere decir que no se va a cobrar. Si yo tengo un servicio contratado o lo que fuere, ¿no? Cualquier servicio contratado o el desgaste de mis bienes, en realidad ocurren, no están totalmente disociados con el nivel de producción, ¿sí? Hay un único elemento que en realidad cuando vimos marco teórico lo habíamos considerado semivariable desde el punto de vista teórico y en la práctica lo vamos a considerar como un variable, que es la fuerza motriz que sería la energía de planta. Por acá sí, a mayor producción, mayor consumo de energía. Si acá sí, yo paro la planta, en realidad no consumo energía. Cuando hablamos de energía y fuerza motriz, no estamos hablando de la luz que está prendida, la lamparita que está prendida en la fábrica. Estamos hablando de lo que mueve el proceso productivo, lo que mueven los equipos, la línea de producción. ¿Sí? Que en realidad esa energía puede ser combustible, energía eléctrica, energía eólica, energía del modo que se genere. ¿Sí? Esa fuerza motriz sí se lo considera variable porque está directamente vinculada con el proceso productivo. Todos los otros elementos de costo que vimos, lógicamente eran siempre erogables o vivos. Cuando hablamos de costo indirecto de fabricación, puede haber algún tipo de costos que sea no erogable o extinguido. Esto es cuando hablamos de amortizaciones, ¿sí? ¿Cuándo tenemos amortizaciones? Cuando tenemos bienes. ¿Y qué bienes puedo tener como costo indirecto de fabricación? Fundamentalmente maquinarias, ¿sí? Instalaciones. Pues si el edificio de la fábrica es propio, también sería la amortización del propio inmueble de la fábrica, con lo cual acá tengo bienes, que estos bienes yo el desgaste lo considero como no erogable, ¿sí? Alguien podría decir, ¿y no podría ser variable una amortización? Yo no tengo mayor desgaste cuando mayor uso tengo de esa máquina. En el marco real, sí. Y vamos a ver que en toma de decisiones, alguna amortización la vamos a variabilizar. Pero cuando estamos en esta primera parte, que trabajamos en costeo por absorción, y ya habíamos visto en la clase pasada, que en realidad es una herramienta que se usa para la contabilidad de costos, yo alimento la contabilidad. Dentro de la contabilidad, los bienes de cambio se amortizan en función a su vida útil y hay una vida útil preestablecida. Por ejemplo, una maquinaria tiene una vida útil de 10 años. Entonces, yo tengo una maquinaria que sale 120.000 pesos, para hacer el cálculo fácil, y tiene una amortización de 10 años, quiere decir que cada año amortizo 12.000 pesos y esto quiere decir que cada mes voy a considerar 1.000 pesos. ¿Y por qué fija? Y porque desde el punto de vista contable yo lo voy a amortizar por la vida útil del bien, según me indica la contabilidad de costos. ¿Sí? Lo mismo un inmueble, si fuera la fábrica son 50 años, si tuviera algún rodado afectado al proceso productivo, es de 5 años y ya está todo preestablecido y por eso es fijo. En la realidad se supone que una maquinaria a mayor desgaste, mayor uso, en realidad tiene cierta variabilidad. Si yo podría variabilizar ese costo, sería fantástico y muchas veces lo hago después en la segunda parte para tomar decisiones. Acá no lo puedo hacer porque aplico contabilidad de costos y la técnica de costeo por absorción y esa técnica, la amortización, siempre va a ser fija, ¿sí? En función a la vida útil. Algunos ejemplos de costo indirecto, bueno, la mano de obra ya lo vimos antes, en muchos casos van a encontrar que la mano de obra indirecta se lo considera como un costo indirecto, pero amortizaciones de inmueble de planta, equipo, patente, la energía, combustible, calefacción, supervisor de planta, seguros, herramientas, almacenamiento, todo lo que está dentro de todo lo que puede ser costo de mantenimiento, varios, hay N cantidad, podemos hacer una lista innumerable de distintos costos indirectos de fabricación. Dentro de los costos indirectos de fabricación, lo que es importante es que yo tengo que ver
qué base de distribución, y acá tendría que utilizar la mejor base de distribución que pueda conocer la empresa para poder asignar los costos a los productos. Cuando yo tengo muchos costos indirectos, en realidad una mala asignación de mis costos indirectos, que obviamente a nivel total empresa son los que son. El problema es que yo ese costo lo tengo que asignar a cada producto y la sumatoria de todos los productos me debiera dar el total de mis costos indirectos. La mejor asignación de costos me va a permitir tomar mejores decisiones. Hay una metodología que es la que mejor asigna costos, que lo vamos a ver más adelante, que es la herramienta de el costeo por actividad o ABC Cost, que es la mejor herramienta que hoy existe para distribuir costos indirectos a los productos. Tengan en cuenta que cuando uno habla de base de distribución, en un sistema de costos, esto está con un montón de estándares, está todo automatizado a través de sistemas de información desarrollados por la empresa y lo que es innumerables cálculos que uno debiera hacer, la verdad que resulta más simple. Lo que hay que hacer es un excelente diseño y que ese diseño sea lo suficientemente flexible. En los trabajos que van a tener ustedes desde el punto de vista práctico, obviamente nosotros vamos a ver una simplificación al 2% de la realidad de lo que ocurre cuando uno está costeando productos en el marco real. O sea, vamos a ver algo hiper simplificado, a pesar de que a veces no lo parece, pero vamos a ver algo hiper simplificado de lo que ocurre en la realidad, pero también en la realidad esa complejidad está totalmente sistematizada, ¿sí?, a través de desarrollos que van haciendo las distintas empresas. Acá cuando vayan a la bibliografía, también van a encontrar, no lo dije antes, un capítulo de mano de obra, ¿sí? En el capítulo de mano de obra, no le presten atención, hay en el libro de Jiménez toda una parte de asientos contables, olvídense, ni lo miren eso, ni lo observen. Nada de eso importa, lo que importa sí es que hagan una buena lectura en los distintos conceptos para que puedan comprender mejor todo el tema de mano de obra. Lo mismo para lo que serían los costos indirectos de fabricación, para que lo puedan interpretar mejor, más que nada toda la parte que habla de departamentalización, centro de costos, cómo distribuir y las distintas alternativas de asignación de costos a los distintos productos. Cuando empiecen a ver algo vinculado con la contabilidad, lo obvian, ¿sí? No es necesario verlo. Bueno, y por último, vamos a tener, dentro de los elementos, por último vamos a tener a los envases, ¿sí? Recuerden que los envases pueden ser retornables y no retornables, ¿sí? La mayoría de los envases en el marco real, si nosotros empezamos a recorrer una góndola de un supermercado y no solo la góndola de los productos comestibles, podemos ir a un hipermercado y ver góndolas con todo tipo de productos, vamos a encontrar que el 99% de los productos, los envases son descartables o no retornables, ¿sí? Son muy pocas las industrias que tienen envase retornable. Cuando el envase es descartable, el envase va a formar parte del producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va con el mismo producto, desaparece, ya sea porque es tipo de envase descartable. Acá tenemos en la misma foto un montón: tetra, botella de vidrio, botella de plástico, lata, packaging, caja, lo que puede ser un envoltorio, ¿sí?, de plástico, un envoltorio de papel, ¿sí? O sea, todo eso es descartable, ¿sí? Todo eso es descartable. ¿Cuándo puede haber un envase retornable? Un típico envase retornable, por ejemplo, son las garrafas, ¿sí? Que si uno, y por ahí se da más, por suerte, en la mayoría de la ciudad, y estimo que la mayoría de ustedes tendrá gas de red, gas natural, o en el peor de los casos, capaz que tienen, si alguien vive más adentrado en el campo, capaz que tienen un Zeppelin de GLP, ¿sí?
pero si estuviese en algún lugar donde tienen garrafa, esto se da mucho en la costa, ¿no? Cuando uno alquila una casa en la costa o demás, donde no hay una buena red de gas natural y hay mucha garrafa, y en el Gran Buenos Aires también, ¿no? Obviamente en determinadas zonas o regiones, la garrafa, si uno quiere comprar una garrafa y vas y decís, dame una garrafa y no lleva la garrafa vacía, la verdad que te van a cobrar el envase y te lo van a cobrar bastante caro, ¿sí? Y si uno lo va a comprar a cualquier empresa, tiene que entregar una garrafa vacía contra entrega de una garrafa llena, ¿sí? Ese tipo de envases son 100% retornables. Obviamente también tiene un montón de características de seguridad por lo que contiene el producto y un montón de controles que lo hacen a que uno no esté tirando garrafas por cualquier lado, ¿no? Eh, Otro envase retornable que se van dando y se dan más cuando hay crisis son las botellas, ¿sí? Botella de vidrio, de cerveza, de gaseosa, incluso hasta de yogur en algunos casos, donde cuando hay alguna crisis económica, en realidad se utiliza ese envase como retornable, e inclusive hasta retornable de un envase PET, pero tengan en cuenta que para las empresas el envase retornable es un dolor de cabeza, porque en definitiva tienen, y más cuando es para consumo humano, tienen que hacer todo un mantenimiento, una limpieza, un retorno de ese envase, hay toda una logística de retorno, y en realidad es carísimo, ¿sí? A veces es preferible, por más que sea retornable, decir, bueno, este envase de vidrio, hacelo vidrio y convertirlo nuevamente en botella, y dame una botella 0 kilómetros y no algo que yo tengo que utilizar toda una tecnología para limpieza y mantenimiento de ese envase. Sí, mismo en las antiguas fábricas de soda cada vez quedan menos, pero también los envases eran retornables, pero como ahí la entrega y el retorno lo tenía la misma fábrica y el mismo que entregaba por ahí los sifones, en definitiva era algo bastante simple, no había una logística de por medio. Cuando el envase es no retornable, no forma parte del costo del producto, o mejor dicho, forma parcialmente parte del costo del producto, pero pareciera ser que en el precio de venta, pareciera ser, digo, no quiere decir que sea, pareciera ser que en el precio de venta no está incluido, ¿sí? Porque si tengo un envase retornable y no lo llevé, voy al supermercado y me cobran el envase por separado, ¿sí? En el ticket aparece un costo del envase y aparece un costo del producto sin el envase. En realidad digo pareciera ser porque en realidad ese envase retornable en algún momento se compró y ese costo de adquisición en algún momento lo tengo que trasladar al precio. Entonces, ¿cómo se traslada al precio ese envase no retornable? A través de una amortización en función a la vida útil que tenga ese envase. Obviamente, una botella de vidrio y demás va a ser relativamente consumible. En el mejor de los casos, tendrá una vida útil de un año, ¿sí? Y yo lo amortizaré en ese año. Una garrafa suele tener una vida útil, dependiendo la empresa, entre 3 y 5 años, y en realidad yo lo voy a amortizar, y que lo amortice quiere decir, funciona como si fuera un bien de uso, es la característica de bien de cambio amortizable. Entonces yo lo que le voy a cargar mes a mes es esa amortización, que esa amortización es teórica, no quiere decir que la garrafa que yo usé y la compré en la costa el 31 de marzo, cerró la casa y por ahí no se vuelve a utilizar hasta diciembre, que alguien va y la vuelve a utilizar. Esa garrafa no giró. La amortización es teórica y no tiene que ver con el nivel de producción real que ocurre en el producto. Cuando estamos hablando de un envase descartable o no retornable, en realidad es 100% variable, porque a mayor producción, mayor uso de envase. El retornable yo le voy a cargar una amortización teórica en función a el uso teórico de esos envases, ¿sí? Entonces, el envase descartable o no retornable, que insisto, es el 90% de los envases, ¿sí? Ahí vemos en lo que pueden ser productos de cosmética, 100% son todos descartables, ¿sí?
todos los envases estos que son descartables, en realidad van a ser directos y van a ser variables. ¿Sí? Directo porque está eh, estrictamente vinculado con el producto, ¿no? Si yo tengo un producto lata de aceite, la lata está vinculado con ese producto y de acuerdo al tamaño está vinculado con el producto según el tamaño que comercializo. Si es lata de PET lo mismo y así sucesivamente. ¿Sí? Es variable porque a mayor producción, mayor necesidad de envase y el envase no retornable va a ser un envase que en definitiva lo voy a considerar, ese envase no retornable, fijo y lo voy a considerar indirecto. Bueno, acá podemos ver un poco toda la estructura, distintos tipos de envase, aquel que es retornable, vemos un sifón de soda, vemos algunas botellas de vidrio y aquellos que no son retornables, ambos se incluyen en el costo, uno se incluye el descartable, se incluye al 100%, el retornable se incluye parcialmente según el impacto de la amortización de acuerdo a la vida útil del bien. ¿Sí? Ambos van a estar trasladados en el precio. Uno pareciera en la práctica real, uno claramente, yo me llevo producto y envase, y en el otro pareciera que no, cuando me cobran un envase, pero en realidad lo que me están cobrando es en el canal de distribución, que ese envase lo tienen que retornar, ¿no? Es como el servicio de retorno, ¿sí? Pero para la empresa, como en el momento cero existió un costo, ¿sí? Ese costo lo voy trasladando a través de la amortización. Bueno, acá terminamos un poco con la vista de todos los elementos de costo. Los elementos de costo, ¿sí? Que vamos utilizando es la materia prima, los materiales, la mano de obra directa, costo indirecto de fabricación y envases. ¿Sí? Esos son todos los elementos de costo en su máxima expresión que vamos a ver desde el punto de vista práctico. Después, alguna definición que también se va a trabajar mucho desde el punto de vista práctico, el costo primo. El costo primo son todos los elementos directos del costo. Y cuando hablamos de elementos directos del costo, estamos hablando de materia prima, estamos hablando de mano de obra directa y estamos hablando de envases descartables o no retornables. Cuando hablamos de costo de conversión, es lo que transforma la materia prima en un producto terminado. O sea, como dijimos antes, el costo de la materia prima suele ser muy importante como incidencia del costo total, entonces me interesa saber cuánto me sale transformar esa materia prima en un producto terminado, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué va a aparecer? Y todo el resto. La mano de obra, tanto directa como indirecta, todos los costos indirectos de fabricación y los envases. Si nosotros pensamos en los almacenes, ¿sí? Si nosotros pensamos en los almacenes, acá vemos un almacén de materias primas, un almacén de insumos, sea el que fuere. En todo almacén nosotros tenemos dos movimientos que suelen ocurrir, entrada y salida, ¿sí? O sea, la entrada en un almacén de insumos se van a producir, en el 99% de los casos, salvo que haya producción propia, se van a producir por la compra a un tercero. Cuando ingresa la compra en el almacén de insumos, esa va a ser el ingreso que yo tengo dentro de mi almacén. La salida de un almacén de insumos se va a dar cuando ese insumo se consume en el proceso productivo, como yo lo aplico al proceso productivo. De toda entrada y salida me va a quedar un saldo. Obviamente el saldo nunca va a salir más de lo que ingresó, ¿no? Ese saldo me va a dar una existencia final, que va a ser la existencia final que yo voy a tener al final del periodo. Recuerden que en costo se costea por mes. Todos los meses yo voy a armar una estructura de costos, ¿sí? De hecho, las empresas arman un montón de estructuras intermedias. Todos los meses voy a tener la obligación de armar la estructura de costos desde el punto de vista de costeo por absorción. El inventario final que yo tenga al 31 de marzo de 2021 va a ser el inventario inicial al 1 de abril 2021. O sea, lo que me queda como inventario final es lo que se traslada como inventario inicial en el periodo siguiente. Entonces, ¿qué va a tener la empresa como estructura de costos? El inventario inicial que yo tengo
más los ingresos que tengo, son todos los bienes que tengo dentro de mi almacén, menos la salida que mando al proceso productivo, me va a dar la existencia final dentro de cualquier almacén. Esto es aplicable a materia prima, es aplicable a materiales y es aplicable a envases. ¿Sí? A todos los insumos es aplicable el mismo proceso, ingresan por una adquisición, por una compra, salen por un consumo en el proceso productivo. Si vamos a el otro momento, que es la producción en proceso, es el proceso productivo en sí mismo, en realidad en el proceso productivo yo qué voy a tener? Voy a tener todos los elementos de costo. ¿Qué elementos de costo habíamos hablado? Todo lo que yo incorporé de los almacenes de insumo, esto es materia prima, material y envases, y todo lo que es estructura, que es intangible, la mano de obra, tanto directa como indirecta, y todos los costos o gastos indirectos de fabricación. Todo eso que yo incorporo para transformar dentro de mi proceso productivo, mi fábrica, una vez que terminó la transformación, se convierte en un producto terminado. Cuando es un producto terminado, es el producto que está en condiciones de ser comercializado, con lo cual va a ir a parar al almacén de producto terminado. O sea, la salida al proceso productivo va a estar dado por el producto que está en condiciones de ser comercializado. El ingreso va a estar dado por la incorporación de todos los elementos de costo que acabamos de nombrar. Puede ocurrir, y de hecho ocurre siempre en un proceso de producción continua, que al 31 de marzo a las 23:59 a mí me quede un montón de elementos que se incorporaron al proceso productivo que no terminaron de transformarse en un producto terminado. Están en un proceso de transformación, que por ahí se van a transformar durante el primer día del mes de abril, el segundo día, o cuando fuere, dependiendo de las características del proceso productivo. Esa existencia que me queda al final, ¿sí? Va a tener un valor y es un inventario, porque si no, ahí me quedaría una nube que no vale nada y en realidad tiene valor, porque todo lo que yo incorporé tiene un valor. ¿Sí? Eso va a ser un inventario final, va a tener un valor teórico de transformación. En el marco real, yo tengo que ver los distintos grados de avance y son toda una serie de cálculos matemáticos bastante complejos. Para ustedes va a ser un valor dado, con lo cual no tienen problema. Sí me interesa que entiendan en el marco teórico y real qué es lo que ocurre en un proceso productivo. Como todo proceso productivo y como todo almacén temporal, porque esto, lo que yo estoy transformando en la fábrica es como un almacén de transformación, puedo tener una existencia final. Al final del periodo, esa existencia final se convierte en existencia inicial del mes siguiente. La existencia inicial más todos los elementos de costo que incorporo, menos el producto que se terminó y pasó al almacén de producto terminado, me va a dar la existencia final del periodo. El otro almacén que yo voy a tener es el almacén de productos terminados. ¿Sí? Este almacén de productos terminados, en realidad el ingreso justamente es todo lo que se terminó en el proceso productivo. La entrada va a venir de todo aquello que transformé y está en condiciones de comercializarse, que proviene del proceso productivo. La salida va a ser la venta. ¿Sí? ¿A qué valor? Al valor de costo, no a precio, porque justamente ese es el margen que yo obtengo. La venta, valor de costo. La diferencia, y lo mismo, al final del periodo puedo haber un montón de productos que me quedó en el almacén de productos terminados y no alcancé a comercializarlo. La diferencia entre la existencia inicial más lo que el costo de producción menos lo que vendí a través que se va a llamar costo de venta, me va a dar el inventario final. El inventario final de un periodo va a ser el inventario final del periodo siguiente. Por favor, nos volvemos a conectar, falta poquito y hacemos algo chiquito. Si nosotros vemos el proceso completo de acumulación de costos, y acá tenemos todo el proceso de lo que pasa en el almacén de insumos, justamente la salida del almacén de insumos es el ingreso de ese insumo en la fábrica, más la mano de obra, más los gastos indirectos de fabricación. Lo que sale de fábrica es el costo del producto terminado, el costo de producción que va a parar al almacén de productos terminados, y de ese almacén
la salida va a ser la venta. ¿Cómo sería? Todo empieza en mi proveedor, que me provee los insumos, se transforma, va a los distintos almacenes, se transforma en todo lo que sería la fábrica y termina en el cliente, ¿sí? Ese producto terminado que la salida que yo tengo desde el proceso de costo